Imagina estar en un lujoso crucero rodeado de paisajes árticos y cielos cubiertos por la aurora boreal. Imagina estar allí, relajado, disfrutando de tu viaje soñado, cuando de pronto se apagan los motores, una tormenta azota el barco y gigantescas olas empiezan a golpear el casco. Lo que parecía unas vacaciones perfectas se transforma en una pesadilla. Hoy te contamos uno de los mayores sustos marítimos del siglo XXI. Una historia que pudo acabar en tragedia, pero terminó convirtiéndose en un ejemplo de supervivencia y errores que no deben repetirse. Si valoras este tipo de contenido y quieres ver más casos reales como este, suscríbete al canal y déjanos tu like. Vamos con la historia. El 23 de marzo de 2019, el crucero de lujo Viking Sky, con casi 1.400 personas a bordo, navegaba por una de las zonas más traicioneras del Mar del Norte, la bahía de Hustadvika, en Noruega. Esta región es conocida por sus fuertes vientos, sus arrecifes ocultos y sus cambios de clima repentinos. Navegar por allí no es tarea fácil, se necesita experiencia, preparación y suerte. Lo que los pasajeros no sabían era que desde su construcción en 2017, el Viking Sky arrastraba una serie de deficiencias técnicas y errores de mantenimiento que ponían en riesgo la seguridad del buque. El barco era propiedad de Viking Ocean Cruises, una empresa especializada en cruceros de lujo, pero que no contaba con la experiencia técnica naval para operar directamente su flota. Para eso, subcontrataban a otra compañía, Wilhelmsen, un proveedor marítimo noruego, y aquí empezaban los problemas. Un año antes del incidente, en 2016, los ingenieros de Wilhelmsen, mientras trabajaban en otro barco de la misma serie, descubrieron algo alarmante. No tenían la información adecuada sobre los niveles de aceite necesarios en los tanques principales de los generadores. El fabricante de los motores diésel no había entregado directrices claras y eso dejaba a la tripulación sin una guía fiable para el mantenimiento. Parece increíble, pero un crucero de más de 400 millones de dólares estaba navegando con una guía de mantenimiento incompleta. Aún más grave, esos motores no solo impulsaban el barco, sino que suministraban toda la electricidad a bordo. Si fallaban, el crucero quedaba sin energía, sin propulsión y a la deriva. Un riesgo enorme que se ignoró durante años. Mientras tanto, la nave seguía transportando a 930 pasajeros y 465 tripulantes, muchos de ellos jubilados en busca de un viaje inolvidable por los fiordos noruegos. Y vaya si lo fue, aunque no por las razones que esperaban. El Viking Sky, a pesar de su enorme capacidad, estaba clasificado como buque pequeño según las regulaciones. Esto significaba que no estaba obligado a llevar el número de botes salvavidas que podría esperarse de una nave de su tamaño. Algo similar ocurrió con el Titanic y ya sabemos cómo acabó esa historia. Increíble que en pleno siglo XXI esto siga pasando. En la siguiente parte te cuento qué decisión tomó el capitán, qué errores cometieron y por qué el Viking Sky acabó al borde del desastre. Antes de adentrarnos en el momento de mayor tensión, conviene entender cómo una embarcación de lujo como el Viking Sky pudo quedar al borde del desastre. Este crucero no era cualquier barco, pertenecía a la flota de Viking Ocean Cruises, una compañía especializada en experiencias de alto nivel. Estos cruceros ofrecían vistas espectaculares del círculo polar ártico, con la posibilidad de presenciar auroras boreales desde la cubierta o disfrutar de cenas gourmet bajo el cielo escandinavo. Todo en el barco estaba diseñado para ofrecer confort, elegancia y tranquilidad. Pero había un detalle que muchos desconocían. Viking Ocean Cruises es una empresa de entretenimiento, no una compañía naviera tradicional. No cuenta con experiencia directa en la gestión técnica de sus barcos. Por eso, una vez construidos por la empresa italiana Fincantieri, la operación náutica y el mantenimiento de sus buques eran delegados a Wilhelmsen, una firma noruega especializada en servicios marítimos. Este modelo de gestión externa, aunque común, ocultaba serias lagunas. A pesar de que el Viking Sky fue votado en 2017 y considerado una joya de la ingeniería naval, su documentación técnica no estaba completamente en regla. Informes previos ya advertían que los ingenieros de Wilhelmsen, trabajando en buques gemelos, no habían recibido las directrices necesarias sobre niveles de aceite y alarmas de los tanques de lubricación de los motores. Esto no era un detalle menor.
En este tipo de barcos, los motores diésel no solo impulsan la embarcación, también generan toda la electricidad a bordo. Luces, ascensores, climatización, sistemas de comunicación, radar. Todo depende de esos generadores. Si fallan, no solo se pierde la propulsión, el barco queda ciego y mudo a merced del mar. Pese a ello, los buques de la flota Viking transportaban a miles de pasajeros por rutas complejas durante años, sin tener total certeza de cómo mantener correctamente sus propios sistemas críticos. Un riesgo oculto bajo una fachada de lujo. Además, aunque el Viking Sky podía transportar a 930 pasajeros y 465 tripulantes, seguía siendo considerado un barco pequeño dentro de la industria. Eso tenía implicaciones legales y de diseño. Por ejemplo, menos botes salvavidas, un detalle inquietante si pensamos en la proporción de personas a bordo. ¿Te has parado a pensar alguna vez si habría suficientes botes para todos en un crucero moderno? Recuerda, el Titanic tampoco tenía suficientes. Este tipo de datos no eran conocidos por los pasajeros, en su mayoría jubilados y turistas relajados, deseosos de disfrutar una travesía por la hermosa costa noruega. El itinerario comenzaba en Bergen y recorría el litoral hasta Tromsø y Bodø antes de descender hacia Stavanger y otros puertos del sur. Una ruta majestuosa, pero no sin riesgos, porque en el corazón del trayecto se encuentra la temida región de Austadvika, una zona legendaria por sus aguas traicioneras, bancos de roca poco profundos y cambios meteorológicos súbitos. Una mala decisión en ese tramo puede tener consecuencias irreversibles. Y fue ahí, precisamente, donde la historia del Viking Sky casi se convirtió en tragedia. A medida que la mañana avanzaba, el Viking Sky se adentraba en una de las zonas más temidas del litoral noruego, la bahía de Hustadvika. En ese momento, uno de los pilotos abandonó el puente de mando como estaba previsto. El barco ya estaba en mar abierto, enfrentando olas de hasta 7 metros que sacudían la embarcación sin piedad. El capitán, con tono serio pero intentando mantener la calma, advirtió a los pasajeros de que una fuerte tormenta se aproximaba. En menos de una hora, el clima se deterioró drásticamente. Los vientos superaron los 145 km por hora y la tormenta fue declarada oficialmente como severa. Las puertas y ventanas del barco se abrían y cerraban de forma violenta con cada ráfaga. A la 1:11 de la tarde, la tripulación comunicó haber completado la lista de control para tormenta, una serie de medidas diseñadas para reforzar la seguridad del barco y sus pasajeros en condiciones extremas. Sin embargo, algo crucial no se había hecho. Aunque en los documentos figuraba como completada, la reposición de aceite lubricante en los tanques de los motores no se llevó a cabo, una omisión crítica que tendría consecuencias fatales. Los motores llevaban más de 24 horas operando con niveles de aceite peligrosamente bajos. A medida que la nave se sacudía con cada ola, el aire entraba en los sistemas de lubricación, reduciendo aún más el aceite disponible y forzando a los motores a trabajar por encima de su límite. Y aquí te hago una pausa para recordarte que si estás disfrutando de esta historia real que parece sacada de una película, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Ayuda a que podamos seguir contándote más relatos impactantes como este. Lo que nadie sabía en ese momento era que los tanques de aceite lubricante, además de estar vacíos, eran demasiado pequeños desde el diseño inicial, alrededor de un 40% por debajo del tamaño requerido por los estándares marítimos. Esta combinación de fallos, tanto humanos como técnicos, fue el detonante de lo que estaba a punto de suceder. En la sala de control de los motores, varias alarmas se activaron simultáneamente. Una de ellas indicaba que el aceite del motor DG4 había caído por debajo del nivel mínimo de seguridad, lo que activó un sistema automático que detuvo el motor para evitar daños catastróficos. Inmediatamente después, el DG1 comenzó a perder potencia eléctrica y se disparó una nueva alerta de bajo nivel de aceite. La situación ya era crítica, pero en lugar de actuar con rapidez, el ingeniero de guardia ignoró las advertencias y simplemente las borró del sistema sin realizar ninguna acción concreta. Mientras tanto, en el puente, el capitán y el piloto permanecían tranquilos, ajenos al caos que se desataba unos pisos más abajo. Cuando finalmente los motores DG4 y DG2 se apagaron uno tras otro, la reacción fue de puro shock. La pérdida fue tan repentina como peligrosa.
El barco acababa de perder potencia y control, quedando a la deriva en medio de un mar embravecido. El sistema de estabilización se desactivó automáticamente y el barco comenzó a ladearse hasta casi duplicar su ángulo habitual de inclinación. Los pasajeros, en su mayoría personas mayores, seguían moviéndose por las zonas comunes. Algunos aún comían, otros descansaban. Nadie había sido advertido de lo que estaba sucediendo realmente. Fue entonces cuando empezó a cundir el pánico y los técnicos corrieron contrarreloj intentando reiniciar el DG-2. Consiguieron arrancarlo brevemente y los estabilizadores volvieron a funcionar por unos minutos, pero no duró. El DG-2 volvió a apagarse y el DG-1 hizo lo mismo poco después. El Viking Sky, una embarcación de lujo, acababa de perder toda su energía. Estaban a la deriva, sin rumbo y a merced del mar. Un escenario propio de una tragedia anunciada. Con el barco completamente a oscuras, sin energía ni dirección, comenzó la parte más angustiosa del viaje. El Viking Sky se encontraba a solo 100 metros de estrellarse contra las rocas. Sin propulsión, sin timón y sin estabilizadores, el enorme crucero se bamboleaba peligrosamente en medio del mar embravecido. Los pasajeros, muchos de ellos ya asustados por el fuerte oleaje, ahora vivían momentos de terror absoluto. Los pasillos estaban a oscuras, las luces de emergencia parpadeaban y el ruido de los objetos cayendo, el vidrio rompiéndose y los muebles desplazándose creaba un ambiente de auténtico caos. Las personas se abrazaban, rezaban, lloraban. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo estaba terriblemente mal. En la sala de máquinas, los ingenieros luchaban por entender la avalancha de alarmas. El sistema, mal diseñado, estaba saturado con más de 1000 advertencias, muchas de ellas por sistemas secundarios. Era casi imposible identificar cuál de todos esos avisos era el realmente crítico. En medio de esa confusión, el capitán decidió que no podía esperar más. Fue entonces cuando lanzó un llamado de socorro desgarrador. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Viking Sky. Hemos perdido los motores en plena tormenta. Estamos a solo 100 metros de las rocas. Solicitamos ayuda inmediata. El mensaje fue recibido por la Guardia Costera de Noruega, que no tardó en movilizar una operación de rescate urgente. Se lanzaron patrullas, embarcaciones de apoyo y helicópteros hacia el área. Mientras tanto, el capitán intentó frenar el avance del barco hacia las rocas, soltando ambos anclajes. El sonido del acero chocando contra el fondo marino fue estremecedor, pero inútil. Las anclas no lograban detener el empuje de las olas y el crucero seguía siendo arrastrado hacia el desastre. La tripulación, en medio del caos, comenzó a preparar el protocolo de evacuación. Se avisó por megafonía que todos los pasajeros debían acudir a sus estaciones de emergencia. El ambiente era de película de terror. Algunos pasajeros estaban heridos, otros empapados y muchos simplemente congelados por el miedo. Las olas golpeaban con tal fuerza que en la zona de la segunda estación de reunión, una enorme ola rompió las ventanas, arrancó una puerta metálica de sus bisagras e inundó parte del interior con agua helada. Varios pasajeros fueron golpeados por objetos sueltos y uno incluso sufrió una fractura cervical. Una pasajera describió ese momento. El barco se inclinó y terminé deslizándome por el suelo. Cuando volvió a enderezarse, una mesa cayó sobre mi pierna. Estaba atrapada y el agua me llegaba al cuello. Fue entonces cuando quedó claro, si no actuaban con rapidez, decenas, si no cientos, de personas podían morir congeladas dentro del barco. Los rescatistas llegaron con helicópteros y comenzaron a evacuar a los más heridos y vulnerables, pero el viento dificultaba las maniobras. Cada pasajero era izado 2 a 2, en una operación que se prolongaría durante horas. A bordo, los técnicos consiguieron reiniciar momentáneamente 2 de los generadores, lo que dio un respiro momentáneo al barco y permitió activar los motores a mínima potencia. Sin embargo, la amenaza seguía latente. El Viking Sky pasó por encima de una roca con solo 4 metros de separación entre el casco y el fondo. Fue cuestión de minutos y suerte. Finalmente la ayuda llegó por mar. 2 potentes remolcadores lograron asegurar al crucero y comenzar a alejarlo de las zonas más peligrosas. No fue fácil. Uno de los remolcadores no tenía fuerza suficiente y hubo que esperar la llegada de otro de mayor capacidad.
Mientras tanto, la evacuación por aire continuaba a un ritmo acotador pero constante. A lo largo de esa noche interminable, más de 400 personas fueron evacuadas en helicóptero. Al amanecer del 24 de marzo, con el mar más tranquilo, se logró sujetar definitivamente al barco con líneas de arrastre. Los generadores fueron estabilizados y poco a poco el Viking Sky pudo avanzar asistido por los remolcadores hasta el puerto seguro de Molde. Cuando finalmente atracaron, todos, tripulación y pasajeros, sabían que acababan de sobrevivir a una catástrofe inminente. El presidente de Viking Ocean Cruises se presentó en el puerto y pidió disculpas en persona. A cada pasajero se le devolvió el coste total del viaje. Las investigaciones posteriores concluyeron que el problema fue una combinación letal de mal mantenimiento, falta de entrenamiento del personal, errores de juicio y fallos en el diseño del barco. Por fortuna, no hubo víctimas mortales, aunque sí 18 heridos, uno de ellos de gravedad. Y ahora, si llegaste hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. No olvides dejar un comentario. ¿Qué habrías hecho tú en un barco así? Tras llegar al puerto de Molde, lo que más se respiraba a bordo del Viking Sky era alivio. Nadie podía creer que lo hayan logrado. Habían estado a minutos, quizás segundos, de protagonizar una tragedia marítima que habría pasado a la historia junto con nombres como el Titanic o el Costa Concordia. Pero la pregunta que quedaba en el aire era, ¿cómo pudo ocurrir algo así en un barco de lujo del siglo XXI? A simple vista, el Viking Sky era una embarcación moderna con un valor de 400 millones de dólares y diseñada para ofrecer lo mejor en experiencias a bordo. Alojaba a casi 1000 pasajeros y contaba con lo último en tecnología de navegación y confort. Pero las apariencias engañan. La investigación reveló que el fallo no fue un hecho aislado ni fortuito. De hecho, el desastre fue consecuencia de errores acumulados durante años. Todo comenzó con una negligencia técnica. Los depósitos de aceite lubricante de los motores eran un 40% más pequeños de lo que exigían las normativas internacionales. Eso significaba que había menos margen de seguridad en caso de que el mar agitara el contenido de los tanques y se mezclara con aire, tal como ocurrió durante la tormenta. Pero eso no fue lo único. El fabricante de los motores, una reconocida empresa italiana, no entregó manuales completos con las instrucciones sobre niveles mínimos y máximos de aceite, ni sobre cómo responder adecuadamente ante las alarmas. Los ingenieros a bordo, literalmente, estaban trabajando a ciegas. Y lo más preocupante es que esto no era un caso único dentro de la flota. Ya en 2016, otro barco gemelo al Viking Sky había presentado el mismo problema, pero nunca se tomaron medidas definitivas. Se trató como un fallo menor, hasta que estuvo a punto de costar vidas humanas. También se supo que la formación de la tripulación para escenarios de apagón total era limitada. Nunca se les entrenó para restaurar la energía sin un generador de respaldo, por lo que cuando los motores comenzaron a apagarse en cascada, no supieron en qué orden reiniciar los sistemas ni cómo evitar que el fallo se propagara. Además, las alarmas del sistema estaban mal configuradas. El panel de control emitía cientos de advertencias simultáneamente, lo que provocó que las más críticas se perdieran, entre otras, de menor importancia. El personal de ingeniería, en lugar de investigar, simplemente las borraba del sistema. No por maldad, sino por desconocimiento, saturación y falta de preparación. Por último, se confirmó que la decisión de zarpar desde Tromsø, aún con mal tiempo y uno de los generadores fuera de servicio, violaba directamente la normativa marítima. La ley exige que una embarcación tenga generadores de respaldo suficientes para mantener la navegación si alguno falla. El Viking Sky no los tenía y aún así se arriesgó. En resumen, el accidente fue consecuencia de una cadena de errores humanos, técnicos y organizativos. Y aunque no hubo muertos, sí se trató de una llamada de atención poderosa a toda la industria de los cruceros. A medida que pasaban los días, el impacto del incidente del Viking Sky resonaba en los medios internacionales y dentro del sector marítimo. Aunque el barco había conseguido llegar a puerto con la mayoría de sus pasajeros a bordo, las consecuencias del suceso apenas comenzaban a desplegarse. Primero se hizo público el informe de la investigación oficial. Este reveló con detalle las múltiples fallas que habían estado latentes desde antes de zarpar. El punto más crítico:
Los niveles de aceite lubricante de los generadores estaban por debajo de lo recomendado, y el diseño de los tanques era insuficiente para enfrentar condiciones adversas. Con el mar agitado, el aceite no se distribuía correctamente y el aire entraba al sistema, provocando un fallo en cadena. Además, quedó en evidencia que el personal de ingeniería no contaba con los conocimientos adecuados para responder ante una crisis de este tipo. Más de 1000 alarmas se activaron en simultáneo y muchas de ellas fueron ignoradas o eliminadas por error. A esto se sumaba que el software del sistema de alarmas no priorizaba las más urgentes, lo que causó una peligrosa falta de enfoque en lo verdaderamente importante. Los motores estaban a punto de colapsar. También se confirmó que la decisión de salir del puerto de Tromsø aquella noche fue un acto irresponsable. Con uno de los generadores ya averiado y sin el número completo de pilotos certificados a bordo, el buque no cumplía con los estándares mínimos de navegación segura. La tormenta era intensa, sí, pero no imprevista. Otras compañías cancelaron sus travesías por la misma razón. Viking Ocean Cruises decidió seguir adelante, probablemente presionados por el calendario y el coste económico de un retraso. Las críticas no tardaron en llegar. Se cuestionó la preparación de la tripulación, el modelo de negocio de la compañía, más centrado en la experiencia turística que en la seguridad marítima, y la falta de fiscalización técnica en las rutas del norte. A raíz del suceso, la industria de los cruceros recibió una advertencia clara. El lujo y la comodidad no pueden estar por encima de la preparación y la prevención. En el ámbito corporativo, Viking Ocean Cruises y Wilhelmsen, la empresa encargada del mantenimiento, implementaron rápidamente una serie de reformas. Se rediseñaron los tanques de aceite, se actualizaron los protocolos de formación, se mejoró el sistema de gestión de alarmas y se establecieron nuevas reglas para la certificación de los pilotos de ruta. También se estableció la obligatoriedad de contar con planes de contingencia mucho más robustos para situaciones de mal clima. El incidente cambió la forma en que muchas compañías ahora operan en zonas peligrosas, como la bahía de Hustadvika, que ya era conocida por su inestabilidad meteorológica y sus arrecifes poco profundos. Por fortuna y contra todo pronóstico, no hubo víctimas fatales. De los más de 1.300 pasajeros y tripulantes a bordo, solo 18 resultaron heridos y solo uno de ellos de gravedad. La tragedia se evitó por escasos minutos y por una reacción que, aunque tardía, logró recuperar parte de la energía justo a tiempo. El relato del Viking Sky no es solo el de un barco atrapado por una tormenta, sino la advertencia de cómo pequeñas negligencias acumuladas pueden llevar a una situación de vida o muerte. Y aunque el resultado final fue un rescate exitoso, no deja de ser un milagro que no haya acabado peor. El caso del Viking Sky se ha convertido en un ejemplo claro de cómo una cadena de decisiones mal tomadas, fallos técnicos sin resolver y protocolos de seguridad deficientes pueden converger en un escenario donde todo está a punto de perderse. Fue, sin lugar a dudas, una catástrofe evitada por segundos. Lo más impactante de esta historia es que el peligro no vino de un iceberg invisible o un accidente impredecible. El enemigo estaba dentro del propio sistema, una mezcla de desinformación, improvisación y falta de preparación técnica. Y todo esto ocurrió a bordo de una embarcación de lujo, moderna, con todos los recursos que uno imaginaría suficientes para garantizar seguridad absoluta. El Viking Sky estuvo a menos de 100 metros de convertirse en una tragedia marítima moderna. Las olas de más de 7 metros, el viento superior a 140 km por hora y la pérdida total de energía pusieron en jaque la vida de más de 1.300 personas. La respuesta de la Guardia Costera noruega y el profesionalismo de algunos sectores de la tripulación fueron claves, pero el margen de error fue aterradoramente estrecho. Hoy muchas de las reformas implementadas tras este desastre han ayudado a hacer los cruceros más seguros, pero no podemos olvidar lo cerca que estuvimos de una nueva tragedia como la del Titanic, en pleno siglo XXI. Y ahora, si te impresionó esta historia, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes sobre los casos más impactantes del mundo. Déjanos un like si te ha gustado el video y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que se debería haber hecho diferente para evitar este desastre?